En este video les voy a explicar algo bien importante y es cómo probar las fuentes de PC. Generalmente utilizan este tipo de probador que ven acá arriba, no importa la marca que ustedes quieran, el que sea, o otras veces el multímetro. Es muy importante realizar las pruebas que les voy a decir porque a veces lo que sucede es que nos traen una PC, por ejemplo, que se reinicia. Y como ustedes saben, esa causa muchas veces la generan las fuentes. Pero cometen un error a la hora de las mediciones de las fuentes. La prueban en vacío. En vacío es sin colocarle ninguna carga. En realidad, en electrónica, hay instrumentales que se lo denomina carga electrónica. O bien lo pueden hacer ustedes también si quieren. Pero voy a utilizar todo lo más sencillo para que puedan repararlo en cualquier lugar y cosas que tengan en sus talleres. Como en este caso nos vamos a aplicar una carga electrónica, para esa función vamos a utilizar, ¿ven? Lectoras de DVD, esta dice anda falla, pero le genera una carga igual, un disco rígido, que ya las lectoras no se utilizan, pero sirven para esta función. En este caso, como pueden ver, de una lectora más antigua a una que era de la más moderna, SATA, nos va a servir para generar una carga. Entre lo que es la lectora y el disco rígido, a veces para generar una carga son mejores los discos rígidos, pero bueno, si no tienen van intercalando. La cuestión es tratar de, en cada conector que tenga la fuente, SATA o el que sea, ubicarle una carga. Lo que va a hacer eso nos va a dar una prueba más certera sobre la fuente. ¿Por qué les explico esto? Muchas personas miden la fuente y la fuente está todo bien, no tiene ningún problema, pero está en vacío. Ustedes miden, tienen 3.3 voltios, 5 voltios, 12 voltios, todos los voltajes que son necesarios. Pero después cuando le colocan una carga, por más mínimo que sea, la fuente se apaga. ¿Por qué? Se autoprotege. Si nosotros vamos a hablar, por ejemplo, en este caso, de las fuentes de gama baja, en este momento, después les voy a explicar algo de las fuentes de gama alta. Internamente se hace un arreglo que es normal. A veces un circuito integrado solo comanda la modulación por ancho de pulso y todo lo que son las protecciones contra sobrecorriente, sobrevoltaje y cortocircuito. Y otras veces estos circuitos integrados están separados. Cuando le pasa lo que les estoy diciendo, que le colocan una carga e inmediatamente la fuente se apaga, puede ser alrededor de ese circuito integrado. Si ustedes ven alguna fuente desarmada, alrededor tiene resistencias, condensadores. Puede ser una resistencia abierta, cualquier cosa que está alrededor del circuito integrado que les estoy explicando, que se encarga de protección sobre corriente, sobre voltaje y cortocircuito. Cambiando esos componentes seguramente la fuente funcione. Pero eso no es lo más importante que les quiero explicar ahora, sino cómo es que la miden bien, como tiene que ser. Si no tienen este aparatito, lo que pueden utilizar es un clic, esto que sostiene las hojas, como les mostré en los videos anteriores de fuente. También se los mostré cuando les enseñé las mediciones básicas sobre motherboard de PC. Y lo colocan entre el cable verde y el cable negro. Les explico esto por si están mirando algún video alguna persona que no sabe. A estas alturas, los que siguen los videos ya saben los voltajes de cada cable, pero los voy a nombrar porque les vuelvo a repetir, hay personas que ven el video y no saben. El cable amarillo son 12 voltios positivo, el cable naranja 3.3 voltios positivo, el azul son menos 12 voltios, el rojo más 5 voltios, el verde es la señal de power on, que es lo que estamos utilizando para que encienda, el violeta es la señal de standby, que es más 5 voltios, el gris es la señal de power good y el blanco es menos 5 voltios. Los cables negros todos son GND, tengan en cuenta eso. Entonces, ¿qué medición hacen? Supónganle que ustedes tienen el multímetro nada más. Colocan, por ejemplo, una punta del multímetro en el cable negro que ustedes quieran, son todo lo mismo. Internamente de la fuente, como ya les mostré, cada tensión que sale, por ejemplo, los 12 voltios, los 3.3, salen todos del mismo manojo de cables. Aunque acá tengamos el conector P4 o P8, sale todo exactamente del mismo manojo. Entonces vamos a medir el cable amarillo. En este caso el cable amarillo son 12 voltios positivos. Algo muy importante es ver que las puntas estén bien colocadas, ¿ven? Como en este caso. ¿Por qué? Es acá donde se nota la falla. ¿Ven? En este momento dice 12.22.
Si yo muevo un poquito, ¿ven cómo varía? Siempre, siempre presten atención a tener las puntas bien colocadas. Vamos a poner bien de vuelta. Entonces, ¿qué tienen que ver ustedes? Que no varíe acá el voltaje. Supónganle que dice 12.20, 23, 24, ya hay un problema en la línea de 12 voltios. Otro error que cometen es realizar las mediciones así como están viendo ahora. Un minuto ya midieron el voltaje y lo quitan. Así no tiene que ser, porque de esa manera no van a detectar bien la falla. Cuando nosotros le colocamos todas las cargas que sean lo que ustedes le quieran colocar, al calentar los componentes electrónicos bajan un poquito de rendimiento. Y la fuente, cuando se le requiere carga, calienta también un poquito y pierde eficacia. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es dejar por lo menos 5 minutos en cada tensión en multímetro y ver que no varíe. Porque va calentando la fuente y de esa manera nos puede generar una falla. Otra cosa que tienen que hacer es dejar la fuente encendida con la carga por lo menos una hora. Y venir de vuelta, por ejemplo, a los 50 minutos y probar otra vez de vuelta. 5 minutos más en cada tensión. Eso asegura que nos esté entregando la corriente necesaria para la carga. Tengan en cuenta todo esto que es muy importante. Ahora vamos a probar este conector. Al usar este aparatito que tenemos acá, esto que nosotros hacemos de puentear la fuente, lo va a generar el probador. Les voy a mostrar acá de cerca, ¿ven? Acá tienen, si tienen un conector de 4 patitas, ¿ven? Esto quería para el microprocesador. Si tienen un conector de 8 patitas, ¿dónde lo tendrían que conectar? Por ejemplo, si en el aparatito este yo le conecto los 24 pins de este lado y no pongo el otro conector de acá, va a hacer un sonido, miren. Ahí encendió, ¿ven? Está haciendo ruido porque nos está marcando que falta este otro voltaje. ¿Ven? Ahora no hace más ruido. Pero en sí, si nosotros tenemos los 12 voltios de acá en el conector de 24 pin, lo tenemos que tener acá porque sale del mismo manojo, como les digo. No se preocupen si no tienen estos medidores, con el multímetro se puede igual. ¿Qué es lo que miden esto? Por ejemplo, miden la señal de power good y el tiempo de encendido que tiene. A veces cuando se van de valor los capacitores que están alrededor de los circuitos integrados, el tiempo de encendido se prolonga un poquito más. Después va a medir la señal de standby, los 12 voltios positivos, los 12 voltios negativos y los 5 voltios. También mide los 3.3 voltios. Esto, como les digo, lo podemos hacer con el multímetro sin ningún tipo de problema. ¿Cuál es el inconveniente de usar esto solo? Que el multímetro es más sensible. Esas variaciones que yo les digo, que dice, por ejemplo, 12.22, 23, que son tan pequeñitas, capaz que acá no las notan en este aparatito. Pero como les digo, son muy útiles, hay de muchas marcas, si ustedes quieren. Si lo ven necesario, ahí lo coloqué, a ver. Es importante. Ahí está. ¿Ven? Tienen que tener mucha atención acá a las puntas, que la coloquen bien. En este caso, como está el cable de dado arriba, con esta punta no lo estoy pudiendo medir bien porque son muy finitas. A ver si lo puedo hacer ahí. ¿Ven? Y se fijan que no varíe para nada. Si ustedes van a ver acá en el medidor que tengo en la mano, ven que dice 1222. A ver si lo logro enfocar. Ven que dice 12.2. Faltaría el otro dígito que acá no aparece. Pero el multímetro hace exactamente la misma función. Así que no se preocupe por eso. Lo importante es colocarle una carga. Siempre. Ahora les voy a hablar un poquito sobre la fuente de alta gama. Ya que ahora están armando muchos rigs de minería por lo que son las criptomonedas. Y no saben o no le prestan atención a todas estas cosas que yo les digo. Voy a desenchufar acá primero. Y les voy a seguir explicando. Si ustedes, por ejemplo, tienen una fuente para rig de minería, algunas personas utilizan fuente de muy alta gama, que le da una mejor eficacia, y otras personas utilizan una fuente que están media justas. Entonces, ¿cómo se tienen que dar cuenta para ver si su fuente está trabajando bien con las placas de video? A veces los rigs
Hay personas que recién empiezan y tienen 2 placas, otros tienen 3, algunos tienen 5. Bueno, lo que van a hacer es lo siguiente. Acá voy a tomar un motherboard para el ejemplo. Una de las cosas que tienen que hacer, si ustedes por ejemplo tienen, como les digo, un rig o quieren armar uno para ver si está bien la cantidad de placas de video y la fuente, ustedes toman el motherboard que utilizan. Hay motherboards especiales para minería o motherboard que se utilizan para la PC, lo mismo. Y agarran y en el conector le colocan, por ejemplo, en los 5 voltios, en los 3.3 voltios. Y lo dejan así. Y van mirando en el multímetro lo que les expliqué anteriormente. Que la señal no varíe. Si ustedes ven alguna variación, por ejemplo, tienen colocadas 4 placas, por decir, saquen una y sigan viendo en el multímetro. Si ustedes quitan una placa y el multímetro se estabiliza, todavía no quiere decir que esté perfecta la fuente para las placas restantes. ¿Por qué? Cuando levantan temperatura las placas que empiezan a procesar, como les dije, la fuente también levanta temperatura. Entonces, al levantar temperatura acá, pierde eficacia y también sucede lo mismo con las placas de video. Entonces, por ejemplo, ustedes, después que pasa un rato, pueden hacer exactamente la misma prueba. Después de 2 horas vienen de vuelta con 3 placas y lo colocan acá. Y si acá el voltaje no varía, quiere decir que la fuente está soportando bien la cantidad de placas que ustedes le quieren colocar. Lo pueden hacer en los conectores de la fuente, en cualquier conector, a donde le lleguen los voltajes, sin ningún tipo de problema. Pero es importante eso, saber revisar bien si tiene la eficacia necesaria, por ejemplo, para lo que es criptomoneda o cuando le traen a arreglar una PC a su casa, colocarle una carga electrónica. Esto es muy importante y como ustedes saben, muchos de los que están viendo seguramente siempre probaban las fuentes sin carga. Y sin carga realmente la prueba no es efectiva. Espero que les guste y nos vemos en el próximo video.